Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Muy buenas tardes, estamos en Museos de México Legendario. Yo soy Marlene Logo y el día de hoy tengo el honor de tener una invitada muy especial. Nos honra con su presencia la doctora Patricia Galeana Herrera. Ella es historiadora mexicana, ha sido directora de instituciones gubernamentales de gran prestigio y desde luego también es directora del Museo de la Mujer. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marlene. Muy contenta de estar con usted y con su auditorio. Gracias, doctora. Doctora, el tema que nos interesa es el museo, la creación, y yo creo que es usted una pieza muy importante en este proyecto. Podemos comenzar con una pregunta muy básica. ¿Qué es el Museo de la Mujer? Cómo no, Marlene. Mire, el Museo de la Mujer es un recorrido, es un museo que tiene por objetivo mostrar la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad con enfoque de género, mostrando cuál ha sido el quehacer de las mujeres en cada una de las etapas de la historia de México. Y también tenemos pues historia comparada para ver, por ejemplo, pues en la ciudadanía, cómo se fue dando la ciudadanía de las mujeres en el mundo y hacer un comparativo con el proceso que se dio en México. Y de las décadas del voto de la mujer en México a la actualidad, se sigue este estudio comparativo. Es un museo que yo fundé, yo soy la curadora, la que hice pues todo lo que está en el museo es mi responsabilidad, digamos. Sigo dirigiéndolo. La Federación Mexicana de Universitarias es la que trabaja ad honorem para pues dar cursos, talleres, conferencias, todas nuestras actividades, y tenemos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es quien nos ha otorgado el inmueble donde nos encontramos, que está en Bolivia 17, en el centro histórico, y que es lo que fue la casa de la antigua imprenta universitaria. Doctora, en este proceso de creación, ¿cuál fue los retos a los que usted se enfrenta, sobre todo porque estamos justamente en una época en donde estamos luchando por una revolución femenina, en donde, como usted ha expresado, no es solamente el que se diga en la ley que somos iguales, tanto hombres y mujeres, sino las acciones que se deben de hacer para que esto se cumpla? ¿Cuáles han sido esos retos para este museo? Y sobre todo usted que lo propuso. Muchas gracias. Pues han sido múltiples, Marlene, porque fíjese que me tardé pues más de 2 décadas en hacerlo realidad. Me surgió la idea cuando visité el Museo del Holocausto de Jerusalén, que yo les recomendaría cuando haya oportunidad, en fin, bueno, en la pospandemia, de viajar y vayan a Jerusalén. Desde luego que tenemos aquí el Museo de la Tolerancia, están museos del Holocausto en diferentes partes del mundo, pero no hay ninguno que se le parezca al de Jerusalén, que es realmente impactante. Y cuando yo visité ese museo, pues desde luego uno sale diciendo nunca más, que nunca más suceda algo tan terrible como lo que sucedió durante el Holocausto. Y en ese momento me surgió la idea, sin yo conocer que había otras mujeres en diferentes partes del mundo que estaban pensando lo mismo, digamos. Yo pensé, bueno, si toda la sociedad se diera cuenta de lo injusta que ha sido pues
discriminación, la situación de violencia que todavía vivimos las mujeres, la idea sería que tengan conciencia de esto precisamente para que digan, esto no es justo, hay que cambiarlo, no puede seguir así. Entonces, cuando hubo una convocatoria de la Organización de Naciones Unidas para presentar proyectos en donde se enseñara lo que son los derechos humanos, yo presenté el proyecto de hacer un museo de la mujer con estas características. Fue muy bien recibido, tuvo el apoyo de ONU Mujeres, después aquí en la Ciudad de México también, de lo que era pues el Poder Legislativo, entonces del Distrito Federal. Todo esto pues iba muy bien, pero nos hacía falta tener pues el financiamiento, tener la sede, en fin, para hacerlo realidad. Entonces empezamos a trabajar, llamamos al apoyo a muchas artistas, hombres y mujeres que nos donaron obra, hicimos subastas, en fin. De todas maneras, no, pues nos alcanzaba para tener un inmueble, necesitábamos un inmueble para poderlo hacer. Y fue en estas circunstancias que yo pensé que el museo debería de estar en la casa de Leona Vicario, porque fue una pues propiedad que está en las calles de Brasil, lo recordará todo nuestro auditorio, y era parte de las cocheras de la Inquisición, y fue un inmueble que le da el Congreso cuando se consuma la independencia a Leona Vicario, porque ella había dado sus recursos para la guerra de independencia y los que le habían quedado se los había quitado el gobierno español. Entonces, ante esta situación, tratamos de que se hiciera el museo en la casa de Leona Vicario para el 2010, que pues era la celebración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pero el gobierno de derecha que había en ese momento en el poder no lo quiso hacer, dijo que íbamos a hablar de la despenalización del aborto y de otras cosas prohibidas y por lo tanto pues no se pudo hacer ahí. Entonces fue cuando recurrimos a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque pues yo soy catedrática de la UNAM y también pues la federación son académicas de todas las universidades, pero fundamentalmente surge dentro de la UNAM, nuestra organización, la Universidad Nacional Histórica de México, y entonces fue la UNAM la que nos dio el espacio. Y fue así como en el 2011 pudimos pues hacer el museo que se inauguró el 8 de marzo del 2011. Doctora, dentro del Museo de la Mujer hay un espacio que se dedica también a la documentación, a la investigación. ¿Cuáles son los temas principales que las mujeres podemos consultar y que el Museo de la Mujer nos brinda? Sí, tenemos el Centro de Documentación Clementina Díaz y de Obando, que le hemos puesto este nombre porque es de una gran universitaria que fue historiadora, pionera de historia social y cultural en México, y ahí pueden ustedes encontrar todo tipo de fuentes sobre la historia de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Quiero decirles que la visita al museo, espero que hagan la visita virtual por lo pronto en nuestra página museodelamujer.org.mx, pero cuando pues esto sea posible, cuando los museos universitarios abriremos también el Museo de la Mujer para que vayan físicamente y vean que es un recorrido histórico pues con toda la museografía contemporánea. O sea, tenemos recreaciones en tercera dimensión, tenemos videos, tenemos obras de arte hechas ex profeso para el museo, otras que no fueron hechas ex profeso, pero que son de grandes pintores como Bolívar, que nos da la imagen de nuestro logo, digamos, del museo, y tenemos obras pues de pintores como Guillermo Ceniceros, Esther González, Federico Silva, esculturas de Sebastián, de Glenda Hecher. Entonces, además
de ir viendo pues la historia a través de todas esas pues recursos museográficos contemporáneos, van ustedes a poder apreciar estas obras de arte. También tenemos obras de Pablo Higgins, de Anguiano, y en el centro de documentación pueden ustedes encontrar para hacer investigación todo lo que quieran hacer de género sobre las mujeres en México y en el mundo. Doctora, el acudir al Museo de la Mujer, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuántas salas son? ¿Qué es lo que se puede apreciar y qué es lo que encontramos en él? Como no, Marlene, mire, son 8 salas y estamos por concluir una ampliación que esperamos inaugurar el año entrante, el 8 de marzo precisamente, en donde se va a hacer un auditorio que va a servir también de sala de exposiciones temporales, y el centro de documentación lo vamos a convertir ya en una biblioteca, porque ya vamos a tener más espacio para tener más volúmenes para esta biblioteca especializada en el tema de la mujer. En las 8 salas, pues la primera se dedica a la equidad, principio universal de armonía, retomando una idea de los antiguos mexicanos que consideraban que para que el mundo no cayera en el caos, tendría que estar repartido en partes iguales entre lo femenino y lo masculino. Y pues explicamos lo que es la equidad, el darle a las personas la posibilidad de tener una igualdad sustantiva. Lo que queremos es una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Después está la sala dedicada al México prehispánico, la del marianismo, donde se habla pues de esta cultura del marianismo de la época colonial. Viene la sala de independencia y la participación de las mujeres en la insurgencia. Más adelante, ya en el segundo piso, está la sala en la que le hemos denominado libertad y educación, que es cuando la reforma liberal va a crear instituciones educativas en donde las mujeres pueden tener una preparación semejante a la de los hombres y ya no nada más la religiosa. De ahí hablamos de cómo se convierten en maestras normalistas, las primeras profesionistas egresadas de nuestra universidad, y después cómo las mujeres, sobre todo las normalistas, van a tener una participación muy importante en la revolución, porque desde luego siempre se ha reconocido la participación de las soldaderas, pero no se ha hecho un reconocimiento a las maestras normalistas. Entonces vemos cómo participaron en todas las etapas de la revolución y en todos los grupos revolucionarios, y después pasamos a la sala de ciudadanía, en donde se da cuenta de la lucha por los derechos políticos desde el siglo XIX hasta que se consiga a mediados del siglo XX. Más adelante se pasa a la sala dividida por módulos de décadas, donde está la explicación de lo que es el feminismo y cada una de las décadas con la participación de las mujeres, no solamente en México, sino en el mundo. Ahora que se logre concluir la ampliación que estamos haciendo del museo, vamos también a poner ya pues el módulo correspondiente a la década del 2010-2020 y a poner otro módulo sobre la legislación para la protección de los derechos humanos de las mujeres, tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional, y vamos a poner una línea del tiempo con las olas del feminismo para que se entienda muy fácilmente cuáles han sido las diferentes etapas del feminismo a nivel mundial y desde luego también aquí en nuestro país. Pues nos parece que realmente es un museo que nos va a enseñar la importancia del trabajo de la mujer a través de la historia y sobre todo reconocer que la tarea no ha sido fácil hasta para llegar ahora a los derechos que tenemos como mujeres
Pues muchas gracias, doctora. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de el Museo de la Mujer. Está con nosotros la doctora Patricia Galeana, quien es fundadora y directora de este museo. Regresando, hablaremos más de este museo. Estás en Museos de México Legendario. Hani Itzel te invita todos los lunes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a dar un recorrido sonoro por los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario es una serie radiofónica donde conocerás distintos escenarios maravillosos y llenos de grandes misterios ancestrales que siguen latentes en cada rincón de México Legendario. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos a Museos de México Legendario. El día de hoy estamos de visita en el Museo de la Mujer, un museo de gran historia, un museo que muestra el trabajo de la mujer a través de los siglos, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y para ello nos va a platicar más sobre esta importancia tarea que hace este museo la doctora Patricia Galeana. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Marlene. Y aquí también la pregunta sería, ¿ustedes tienen exposiciones temporales? ¿Cuáles son esas exposiciones que tienen temporalmente? Sí, cómo no, tenemos exposiciones temporales y precisamente por eso ampliamos, afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacerlo gracias al apoyo de la UNAM. Hay exposiciones lo mismo de arte, de artes gráficas que de escultura, en fin, o las exposiciones de nuestra cartonista feminista Cintia Bolio, que ahora pues su última serie que exhibió en el Museo de la Mujer es La chamuca contra el macho virus. Entonces tenemos de todo tipo de exposiciones. Y también quiero invitarlas evidentemente, a las actividades virtuales que se están teniendo lugar, que lo mismo van desde los sábados, hay todos los sábados el ciclo que dirige la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja sobre las sentencias de derechos humanos. Y este sábado, por ejemplo, el sábado 19 de diciembre, lo va a dedicar a la salud mental como un derecho para las mujeres y para las niñas. Hay otro ciclo permanente que imparte DEMAC. Es una organización que tiene un ciclo muy interesante que se llama Para perderle el miedo a la escritura. Este es un taller en el cual las mujeres se dedican a escribir. Y esta es una forma de terapia para todas aquellas que han sufrido de violencia al interior de su familia. También hay muchas
conferencias, vamos a tener Las Hijas de la Noche, que es una presentación editorial de una obra que habla de este tema. O sea que sí, también hay presentaciones de libros, cursos, talleres. Y de literatura tenemos el ciclo La Poética de la Inteligencia, que coordina la doctora Beatriz Saavedra. Y hay otro ciclo de la doctora Rocío García Rey sobre la poesía de las mujeres en el siglo XX. Y para pues estas fiestas de fin de año va a haber un concierto de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Entonces hay pues desde cursos, talleres, presentaciones de libros, veladas literarias, veladas musicales. Todo esto, bueno, pues cuando está abierto el museo, pues se transmite también para que las personas que no pueden acudir físicamente lo puedan disfrutar, pero pues ahorita nada más es a través de Facebook y de Zoom. Doctora, sabemos que el Museo de la Mujer es el primero en México que referente a temas de género, pero el segundo a nivel Latinoamérica. En este aspecto, ¿cuál es la importancia de tener un museo en México? ¿Cuál es la relevancia para nosotros como ciudadanos el sentirnos orgullosos de un museo de este tipo? Pues fíjese que es muy importante, Marlene, porque hay que recordar que lamentablemente México es uno de los países con el más alto índice de feminicidios en América Latina. O sea, no nos estamos comparando con las democracias nórdicas, no, con nuestra región latinoamericana. Y la violencia, pues entre las parejas y al interior de la familia, ahora con el confinamiento debido a la pandemia, se ha incrementado, de acuerdo a Naciones Unidas, en un 25%. Pero aquí en México la red de refugios reporta que aumentaron 88% las llamadas de auxilio en comparación con la misma fecha del año pasado. Entonces, esta pandemia ha puesto de relieve, de manifiesto, la desigualdad social. Nuestra región latinoamericana es la más desigual del mundo. Hay más pobreza en África, pero hay más desigualdad en América Latina. Y además de esto, ha puesto de manifiesto la desigualdad de género, como la mujer lleva la mayor carga de los trabajos domésticos, los cuidados, el cuidado de los hijos, de los ancianos o adultos mayores, de los enfermos, de los trabajos domésticos y del sector salud. Entonces, bueno, en este escenario es muy importante cambiar esta pues mentalidad machista que subsiste hasta la fecha, en que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, y si no obedece, pues entonces viene la fuerza física para someterla, que acaba muchas veces con su vida. Entonces tenemos que hacer este cambio cultural, y a esto es a lo que busca contribuir el Museo de la Mujer con todas sus actividades, tanto con su exposición permanente, con la temporal y con todas las actividades que realizamos cotidianamente. Doctora, ya una vez que se termine, esperemos que en el tiempo que sea necesario, sin tener tanta desesperación, hay que tener paciencia, hay que tener pues cuidados con esta pandemia. Una vez que se termine la pandemia, ¿cuáles son las medidas que toma el Museo de la Mujer para recibir a su público? Bueno, tenemos tomar la temperatura, ya tenemos los aparatos, y las personas que nos ayudan a la vigilancia estarán tomando la temperatura. Desde luego, la desinfección con el gel de manos, el limitar la entrada del museo para que sean muy pocas las personas que estén en cada sala, y se les va a dar un curso. Esto está apenas dándose porque todavía no tenemos fecha
de apertura. Ahorita con el tema del rebrote, pues parece que se va a prolongar el cierre, pero estamos preparando también a las compañeras que están en el museo para que tengan todo el protocolo necesario para evitar los contagios. Para fin de año, usted nos decía que tienen varias actividades, ya nos mencionó, y en este caso, las personas que nos visitan o que nos están escuchando desde otra parte de la República Mexicana, que no pueden venir a la Ciudad de México a conocer el Museo de la Mujer, ¿qué pueden encontrar en la página del museo? Bueno, en la página del museo pueden ustedes hacer una visita virtual a todas sus salas y también encuentran ustedes las efemérides históricas donde damos cuenta de la vida y la obra de las mujeres más destacadas de México y del mundo, para contribuir al conocimiento de muchas de estas mujeres cuyas historias habían sido olvidadas y las queremos hacer visibles, las aportaciones que han dado, lo mismo en el terreno del arte que en el terreno de la ciencia. Tenemos un módulo dedicado, por ejemplo, a las mujeres científicas. Pues muchísimas gracias, doctora. Antes de despedirnos, ¿algo más que quiera compartir con nuestro público? Pues mire, nada más le quiero compartir uno de los comentarios, el comentario que más me ha impactado, que nos dejaron en el libro de visitantes al museo. Es un comentario anónimo. Puso el señor: soy obrero, tengo 54 años, de veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Ese es el comentario más satisfactorio que hemos recibido. Y más, ahorita que lo mencionó, a mí hasta me dio algo. ¿Verdad que ¿verdad que le llega a uno al corazón? Nos llega al corazón, exactamente. Y yo creo que es ahí donde ustedes también, en esa tarea donde participan, pues muchas personas que están justamente en esta lucha. Es una lucha intelectual, una lucha moral, una lucha ética. Participan muchas mujeres dentro de este proyecto y yo creo que la importancia es crear conciencia tanto en hombres como mujeres, porque también hay mujeres machistas. Así es, qué bueno que lo diga, sí. Entonces, sí. En este aspecto también hay mujeres, lo que decíamos, mujeres machistas y hombres feministas. Entonces hay que ver esta parte. ¿Algún comentario respecto a en este tema, doctora? Totalmente de acuerdo con usted, Marlene. ¿Quiénes son las que han formado a esos jóvenes machistas? Pues son sus madres, que les dicen: tú no te dejes porque eres hombre. ¿Qué no tienes para eso a una mujer, a tu mujer, para que haga las cosas? ¿Cómo te pones tú a ayudarle a cambiarle los pañales al niño? Esas señoras, esas suegras que maltratan a la nuera y que tienen esas actitudes con sus hijos son las que propician que haya esta cultura. Entonces es un cambio de toda la sociedad en su conjunto. Por eso tenemos que trabajar a través de todos los medios de comunicación en una educación formal e informal para generar esta cultura de respeto a los derechos humanos de las personas, independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros aquí. Gracias a usted por el espacio, Marlene, y felicidades por su programa, que me parece muy importante difundir todo lo que hay en los museos de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias y bueno, pues esperemos que el público en general conozca el Museo de la Mujer, que de verdad vale mucho la pena, sobre todo porque vamos a crear conciencia. Pues yo me despido, muchas gracias, doctora. Gracias, que estén muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, me despido también del público, yo soy Marlene Logo, esto fue Museos de México Legendario. En la producción, Mario de la Fuente, Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima.
Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.